Voz de Dios, no de hombres. Y un poco lo que estuvimos viendo, hoy vamos a estar en Marcos capítulo 14, el verso 3 al 8. Y en un texto que es vastamente conocido: yo tengo un perfume de nardo puro. El perfume de nardo que fue derramado. Pero antes me gustaría que pudiéramos hacer un brevísimo repaso del domingo anterior, en donde establecimos, como dice la Escritura, no solo de pan vive el hombre. La terminología sale significa que algo que sucede en el pasado está sucediendo en el presente y continuará ocurriendo en el futuro. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, aquí es donde nosotros tenemos un asunto que tenemos que definirlo, que tenemos que ver cómo nosotros logramos que se establezca en este principio en nosotros. Sobre qué palabra es que nosotros vivimos, hermano. Mire, si yo en algún tiempo he estado inquieto, es con respecto a las palabras y a la palabra que sale, en donde es tan difícil debatir con personas o con uno mismo si lo que me dijo fue de Dios o no fue de Dios. ¿Quién fue el que me lo dijo? La Escritura a nosotros no nos deja salirnos de un patrón, ¿verdad? En donde dice que la palabra profética más segura es Cristo. Y si Cristo no está ahí, si su palabra no está ahí, hermano, al final usted y yo tendremos que caer a cuentas que Dios no ha estado en medio de esos procesos. Sin embargo, la palabra que sale de la boca de Dios, hermano, es difícil. ¿Cuántos pueden decir yo sí sé que Dios fue el que me dijo? Yo creo que todos debiéramos de saber yo sí sé que fue que Dios me dijo, porque cuando usted revisa el texto sagrado, tiene que estar ahí. No es nada del otro siglo. Entonces, bien trazado, no acomodado. Cuando yo digo acomodado es porque muchas veces como seres humanos a nosotros nos gusta que nos digan cosas bonitas, ¿verdad? ¿O no? Yo el domingo pasado ponía: ¿por qué a nadie se le ocurre hacer el milagro de tirar una saliva y empezar a embarrarle a usted la saliva en los ojos cuando usted está enfermo de los ojos? ¿Verdad que ese milagro casi nadie lo practica? ¿O sí? Porque nosotros siempre nos gustan algunas otras cosas que sean cosas que converjan con nosotros en convicciones propias. La palabra, la terminología sale significa que algo sucedió en el pasado, está sucediendo en el presente y continuará ocurriendo en el futuro. La palabra tiene que correr sobre esa línea. Si la palabra de Dios en usted no está operando como operó ayer, que opere hoy para que usted tenga la perspectiva de que opere mañana, hermanos, eso no es palabra de Dios. Eso es algo escrito, es lo que está escrito. Y lo que está escrito es una palabra de Dios revelada a los escritores sagrados, amén, pero que no necesariamente es una palabra para usted. No todo lo que está en la Biblia es para usted, ¿o sí? ¿Cuántos piensan que estoy mal? Porque si a usted le sale el versiculito que se ahorcó Judas, entonces vaya, ahórquese. ¿Verdad que no es para usted esa palabra, o sí? ¿Verdad que no? O se imagina que usted diga: no, yo voy a tomar esta palabra si es en serio para mí, la que lo pasó a Ananías y Zafira. Cada vez que usted mienta, caerá muerto. Porque cuando nosotros mentimos, como nosotros tenemos incorporados al Cristo de la gloria, cada vez que usted miente, usted le miente al Espíritu. Pero la gente piensa que no. Si toda la palabra inspirada por Dios es para nosotros, nosotros necesitamos entonces definir qué es lo que Dios quiere de lo general a lo específico. Por eso la palabra era, es y ha de venir. Amén. ¿Estamos aquí?
Con esto quiero decir que cada palabra que sale de la boca de Dios es la palabra que de Dios procede. ¿Qué fue lo que pasó? Ustedes, vamos a ir a 14 de Marcos 3:8. ¿Cuántos conocen esta historia? Esa es una historia, bueno, pero que tiene mucho espacio. Hablamos el domingo pasado de muchas de estas cosas. Hoy queremos volver a retomarlo y yo quiero ser otra vez enfático. Hermano, ¿cuántos quieren una palabra de Dios? La palabra de Dios está escrita. La palabra de Dios no es algo, es alguien. La palabra de Dios es Cristo. Todo lo que no sea Cristo en usted, todo lo que no sea Cristo en mí, no es palabra. Amén. Lo otro se llama el grafos de Dios, lo que se escribió, lo que está, no es todo para usted. Usted no tiene que salir de Egipto. Usted ya salió de Egipto. Sí, me debo entender. Ahora la palabra, dice el libro de los Hebreos, capítulo 1, verso 1, que Dios habló de muchas maneras. Abramos Hebreos 1. Me parece que no lo tengo en el bosquejo, pero me parece, y alguien con muy fuerte voz, quiero que lo leamos. A ver, ¿quién me lo quiere leer así con una voz, pero bien fuerte, bien transmitido, bien enfático? Dele, hermano. Sí, y 2. Ok, noten esa escritura. ¿Qué dice esa escritura específicamente? Que Dios, habiendo hablado de muchas maneras en otros tiempos, resulta que ahora solo habla de una manera. ¿Cuál es la manera? ¿Cómo? ¿A través de quién habla? Va a hablar solo a través del Hijo. Amén. ¿Cuántos estamos escuchando aquí esta mañana? ¿Va a hablar a través de quién? Todo lo que no sea del Hijo no es de Dios, porque no es palabra. Entonces hay la gran discusión y las grandes situaciones, y las iglesias hoy se dividen y se parten, la doctrina y la teología empieza a funcionar. Entonces la gente a veces dice, es que nosotros no sabemos quién tiene razón, porque, amén, eso es lo que dice Hebreos. Él solamente habla por el Hijo. Por eso en el Hijo está la palabra. Y por eso la palabra no es cosas. La palabra es una persona. Es Cristo. Amén. Ustedes ven a Cristo. ¿Cuántos podemos ver a Cristo como la palabra caminando? Y voy a contextualizarnos. Y vamos a pensar un poco en esto. No está en el bosquejo, pero me la voy a jugar. ¿Se acuerdan a Jesús caminando por Nazaret? ¿Se acuerdan a Jesús caminando por todas las regiones que tienen que ver con, ¿verdad? Con la parte de Jerusalén, con la parte de Israel. ¿Cuántos se acuerdan? ¿Qué se acuerdan ustedes de Jesús caminando por ahí? ¿Quién era Jesús? ¿Cómo caminaba Jesús? ¿Qué hacía Jesús? Jesús fue uno de los practicantes que vino a dar golpe a aquellas cosas que eran formas y tradiciones. Una de las cosas por las cuales matan a Jesús es porque estaba escrito que lo tenían que matar. Que Jesús dice después, no, rectifico, no me matan, me entrego. Pero Jesús rompió con todos los moldes de las tradiciones. Tuvo problemas porque los judíos, dentro de su tradición, la cual las está llevando al mismo infierno, porque ahí es donde están encaminados. Y le dice un día, ¿por qué los de nosotros sí se lavan las manos y los suyos no? Y Jesús les dice, sí, porque no necesitan lavarse las manos, necesitan lavarse el corazón. Pero la tradición a ellos no los dejaba. Ay, ¿por qué sus discípulos Jesús recogen en el día de reposo? Si el día de reposo fue hecho y Jesús les empieza a enseñar que las tradiciones, que las formas están equivocadas, están erradas. Pero hermano, ¿cuánta gente hoy practica tradiciones? Sí, hablemos del contexto costarricense. Tradiciones. Ayer que vi estuvo muy bueno el sketch de las tradiciones. Genial. Pero tradiciones, aquí se hacen muchas tradiciones. Aquí la gente todavía sigue celebrando un poco de tradiciones.
y que las llevan a puntos, hermanos, en donde uno lo asusta, porque esas tradiciones se convierten en rituales, hermanos, en rituales. Y no solamente estoy también hablando que a veces la iglesia cristiana evangélica se ha vuelto un poco tradicional en algunas cosas, hermanos, y la dogmática entonces no nos deja a nosotros seguir adelante practicando tradiciones. Si Jesús caminara por aquí como caminó por Jerusalén, nos tendría que decir: hagan todo lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Pero ¿por qué nos encabezonamos nosotros a querer seguir tradiciones? Esa es una de las grandes cosas. ¿Cómo Jesús no pudo calar en el corazón de un pueblo, hermanos, que lo quisieron matar? Lo sacaron del templo por lo que dijo, porque se sentó y dijo: esta palabra se ha cumplido hoy aquí en el templo. Cuando estuvo, dice que se puso el velo, ¿verdad? Que hoy también, bueno, hay otra cosa ahí que... Y dice que abrió las escrituras y habló y dijo: esto fue lo que dijo el profeta, y estaba hablando de mí. Y hablaba esa profecía, que es el hijo que estaba ahí, el que realmente era. Él era el hijo de Dios. Y dice: esta palabra se ha cumplido. Y lo quisieron desbocar. Hoy, hermanos, nosotros tenemos muchas cosas en nosotros que pudieran estar estorbando a la revelación de la palabra. Hermano, y es precisa la revelación de las escrituras, porque hay muchas cosas que están aconteciendo. Hermanos, estoy hablando del círculo cristiano evangélico. Hay cosas que se están diciendo, que están haciéndose, que no son. Y nosotros tenemos hoy tiempo de rectificar esto. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Claro que hay que rectificarlas. Claro, porque no son de Dios, hermano. No son de Dios. Pero las cosas que son de Dios, nosotros tenemos que adoptarlas. La palabra profética más segura es Cristo en usted, la esperanza de la gloria. Al cielo no va a entrar usted, entrará Cristo en usted. Y lo que usted y yo somos en el Espíritu será acogido por el Padre. Pero el Padre tendrá que ver algo distinto, porque Él dijo que ya no iba más a contender con la carne. El Padre está viendo al Hijo en usted. Si usted no se siente muy perseguido por el Espíritu, tenga cuidado. El Padre anda detrás del Hijo, no anda detrás suyo. No anda detrás mío. Él anda detrás de Cristo. Siempre lo ha hecho y siempre lo hará. ¿Cuántos estamos aquí? Bueno, dejemos ciertas tradiciones. ¿Por qué usted da? ¿Por qué usted da? Su diezmo y su ofrenda no puede ser parte de una tradición, tiene que ser parte de un principio. Porque Dios a usted le dio: usted traiga a su casa, a la casa donde usted es alimentado espiritualmente, y dé todo a Dios. Pero es un principio, no puede ser tradición. ¿Por qué usted canta y alaba al Señor? Porque alguien aquí se para y le dice: cantemos ahora sí, vamos a cantarle, y nos motivan y todo, que no es que esté mal, pero que al final usted tiene y yo tenemos que adorar al Señor, porque es necesario que le adoremos, porque Él anda buscando quien le adore en espíritu y en verdad. Ese es el punto. Si no, se convierte y nos convertimos en gente de tradición y hacemos un poco de cosas que son tradición. ¿Cuántos están aquí? Es igual con el estudio de la palabra, hermano. Usted podría leerse toda la escritura y usted podría saber un poco de cosas y usted sabría muchas cosas, pero si usted no vive y yo no vivo conforme a ese principio bíblico de la palabra, usted y yo solamente somos religiosos, tradicionalistas, y la tradición Jesús la cortó y la odió. Por eso dijo: a Israel hoy le es quitada la gloria. Hasta el día de hoy Israel vive sin gloria, porque la gloria le fue quitada. Y dijo: la llevaré a un pueblo. ¿A cuál pueblo? ¿A Costa Rica? Tampoco. Pero sí dijo algo. Dice: todo aquel que confiese, que crea con su corazón, que confiese con su boca que Jesucristo es el Señor, la gloria mía estará ahí, porque será salvo. Y después también la Escritura nos anunció y nos dijo a través de la Escritura que Él habla de que hoy entonces nosotros hemos sido hechos hijos de Dios, si es que vivimos conforme lo que Él quiere que nosotros vivamos. Porque usted y yo podríamos ser evangélicos, pero no necesariamente hijos. El Hijo de Dios vive
al corazón de Dios. El Hijo de Dios vive conforme la regla de fe de Dios. El Hijo de Dios vive en la obediencia al Cordero. El Hijo de Dios vive en la santidad al Cordero. No hay palabras feas en boca. No hay argumentación de odio, de faltas incoherentes. No hay pornografía, no hay religión. No, hay un espíritu de santidad. Y sin santidad nadie verá al Señor. Ese es el Hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hijos de Dios. Hoy están muy callados. Yo creo que es. Pero vamos a Marcos, porque ya me desvié. Es muy interesante porque más de una unción pareciera que es el momento que este relato tiene. En una situación como estas, ahí en los evangelios, nosotros leemos, hermanos, que en 3 pasajes en que una mujer unge a Jesús con perfume. Este pasaje, ¿cuántos lo conocemos? Dígame amén. ¿Verdad? Sí lo conocemos, sabemos todo, no tenemos ni que leerlo. Usted ya sabe qué fue lo que pasó. ¿Cuántos dicen que sí? Sí, ¿verdad? Usted sabe qué pasó, pero yo también pensé que yo sabía qué era lo que había pasado. Y usted sabe, después de todo este tiempo descubro que no sabía qué fue lo que pasó. Porque si yo hubiese sabido qué fue lo que realmente pasó, este texto hubiese sido diferente a mi aplicación de vida. Pero bueno, ustedes saben, seguro ustedes tienen la versión mía. Ustedes dicen que es una mujer que tenía un perfume muy caro y que fue y se lo echó a Jesús encima y que esto, ¿verdad? Eso es lo que a nosotros nos cuentan. Pero ¿cuál es el espíritu detrás de esto? Bueno, hermanos, el espíritu detrás de esto y con lo que nosotros debiéramos realmente empezar es diciendo cómo esta mujer se dio cuenta que tenía que ir a regar el perfume al maestro. Cómo esta mujer se dio cuenta de que Jesucristo era la verdad. Cómo se dio cuenta que en medio del pueblo y la religión judía no lo entendieron, pero que esta mujer sí entendió quién era la palabra. ¿Cómo pasó eso? Si el Espíritu Santo no estaba, ¿cómo sucedió eso, hermano? Esa es la pregunta que hoy tenemos nosotros que plantearnos de principio. ¿Usted se ha puesto a pensar cómo fue? ¿Por qué a esa mujer se le ocurrió ir? Porque no podríamos decir que era parte de una tradición. Llegar a echarle un poco de perfume a alguien. Sí, mucho de la tradición era esa parte, siempre y era de los sirvientes a los que llegaban a una casa a lavar los pies. Pero enfoquémonos en el texto un poco. Vean que el texto dice, pero estando en Betania sentado en la mesa de la casa de Simón el leproso. Jesús rompe el esquema judío, rabínico, entrando a la casa del leproso. Me encanta Jesús por eso. Y sentado a la mesa en casa de Simón el leproso, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho valor, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Entonces algunos se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Pues todo haber vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, dejadla porque la molestan. Buena obra me ha hecho. Me trajo a mí, me ungió a mí. Eso es lo único que hacía falta aquí. Buena obra ha hecho. Buena obra ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podéis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Este relato aparece también en Mateo. Este relato también aparece en Lucas. Este relato en Mateo habla de los 6 días antes de la Pascua, que vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto. Tras de eso, ya no era leproso, sino que había estado muerto. ¿Saben de quién es este hombre? ¿Quién es Lázaro? ¿Cómo esta mujer llega hasta ahí? ¿Cómo esta mujer llegó hasta Jesús? ¿Cómo esta mujer busca la palabra y encuentra la palabra? ¿Cómo es que la iglesia necesita buscar la palabra? La palabra debe ser buscada.
no en la tradición, no en las formas. Debe ser encontrada en el poder del Espíritu Santo de Dios. Usted y yo necesitamos estar abiertos y querer la palabra, no las formas. Hermanos, yo estoy haciendo una denuncia desde el domingo pasado y hace muchos días con respecto a que nosotros vamos más sobre otras formas, patrones y conductas de la iglesia, que no es que sean malas, que no es que sean, pero que no está colocando a la iglesia, ni está colocando, perdón hermanos, que no está colocando realmente lo que la Escritura quiere que coloquemos. Prodigios, señales, milagros. Gracias a Dios por eso. Ese no es el punto. Esas cosas a nosotros no nos llevan a Jesús. Esas cosas son la manifestación de Cristo en ti. Estas señales seguirán a los que aman mi nombre. Pero la gente quiere eso. Pero la palabra que confronta, la palabra que testifica, la palabra que dice, pues resulta que entonces esta mujer aparece y la situación está ahí, pero quiero enfocarme un poco con lo valioso del popular que es el perfume. ¿A cuántos les gusta el perfume? A mí me encanta. Yo viví tanto tiempo oliendo tan feo que para mí el perfume es fundamental. Porque ustedes saben cómo huele el pecado, ¿ah? ¿Han olido el pecado algún día? El pecado huele feo, hermanos. A algunos les agrada ese olor porque lo practican aún siendo cristianos. Ni les tiembla la lengua para mentir. Ni les tiembla la lengua para sacar veneno. Pecado. El martes aprendimos, cuando usted peca es la manifestación del diablo en usted. Probado bíblicamente. Pero a nosotros ni nos asombra, ni nos asusta. Pero hermanos, bueno, el perfume, nosotros podemos deducir que la gran importancia que se le puede atribuir a un sencillo frasco de fragancia, pero esa es precisamente la mística del perfume. El valioso es valioso porque tiene una singular capacidad de cambiar la manera en que los demás perciben a una persona. Es decir, insinuante, inocente o cualquier otra forma. Usando una fragancia determinada es posible proyectar alguna de estas actitudes. A veces la gente entonces empieza a discernir y a conocer o a percibir a una persona por el olor. Se da mucho en medio de la matrimonio, de la pareja. Ya se conoce el perfume de su esposa o el perfume de su esposo. Y algunas otras cosas más que no son perfume, pero se conocen. Pero ese olor también puede decidir si la esposa usa el mismo perfume todo el tiempo, el marido puede identificarla fácilmente en esa fragancia. Y dice, aquí estuvo mi esposa, ¿verdad? O aquí estuvo mi esposo. Pero, hermanos, en los evangelios, cuando leemos los 3 pasajes que de esta mujer en Mateo, en Marcos y en Lucas, con respecto a esta parte de la pasión de Cristo, también Juan empieza una historia similar, pero dice que la mujer es María, la hermana de Marta. Y para Juan sucede en la casa de Marta y María y no sucede en la otra casa. Según el relato de Lucas, el encuentro entre Jesús y la pecadora se produce en un pueblo galileo, pero en los otros 3 evangelios el lugar es Betania. Ahora, Lucas también difiere de los otros evangelios. ¿Por qué les estoy haciendo esta connotación de los 3 evangelios? Bueno, porque nosotros tenemos que caer a cuentas qué realmente es lo que el texto a nosotros nos quiere enseñar y nos quiere decir. Ahora, lo que realmente, hermanos, constituye el elemento común en los 4 relatos es que Jesús fue ungido con perfume. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Jesús fue ungido con perfume. Y eso es lo que a nosotros hoy nos interesa por el estudio que estamos realizando. El perfume con el que Jesús es ungido, que trae un montón de formas. También en los 4 casos se aprecia claramente que a Jesús le agradó este acto de amor, tanto como los demás lo consideraron un acto censurable. Ahí tenemos 2 grupos y los 2 grupos están muy bien definidos.
Ok, entonces, vemos el elemento común, y el elemento común en los 4 relatos es que Jesús fue ungido con perfume. También en los 4 casos se aprecia claramente que a Jesús le agradó el acto de amor, tanto como los demás, los demás los consideraron un acto censurable. Hermanos, entonces nosotros tenemos que entender que hay algo que aquí ya la Escritura a nosotros nos quiere enseñar. A ver si usted y yo estamos listos para recibir esta palabra esta mañana. Uno pudiera decirlo muy fácil. Las Escrituras vemos algunas de las cosas que están pasando, pero realmente el contenido y lo profundo de este tema, que es el que tal vez yo nunca, por lo menos yo seguro, tal vez ustedes sí lo vieron, es algo que aconteció ahí. Esta mujer lo que hizo fue buscar y fue revelado por el cielo, porque Jesús mismo dice, lo que esta mujer hizo fue adelantar mi muerte. Este es nuestro Jesús, que no le tiene miedo a la muerte. Este es nuestro Jesús. Nosotros oramos para no morirnos. Jesús oraba para morirse. Un poco contrario. Pero esta mujer busca. Y en esta búsqueda, sea por el Espíritu Santo que vino sobre esta mujer y advirtió, y esta mujer conoció, y esta mujer entendió, y esta mujer posiblemente averiguó e investigó, buscó quién era Jesús. Y aquí es donde nosotros necesitamos también ser confrontados en esta mañana con la palabra. ¿Usted sabe quién es Jesús? Hermanos, ¿cuántos saben que la gente tiene la Biblia, ya se ha esparcido por muchas partes del mundo? ¿Sí? Y que mucha gente tiene la Biblia, pero no todo el mundo tiene la Biblia. Y no todo el mundo lee la Biblia como se debiera de leer. Amén. Por ejemplo, la mayoría del pueblo judío tiene la mitad de la Biblia, nada más. Y sobre esa viven. Son antiguos testamentarios, solo eso hacen. El Nuevo Testamento está ahí, pero no lo viven. Están otros de este más lado, los mal llamados testigos de Jehová, que tienen la posibilidad de arrancar hojas a la Biblia y enfocar en lo que quieren enfocar. Están los mormones que también quieren enfocar lo que quieren enfocar. Entonces, todo el mundo tiene la Biblia, pero no tienen la palabra. La palabra. Usted y yo tenemos que averiguar quién es la palabra. ¿Quién es Jesús para usted? ¿Quién es Jesús para usted? Piénselo un momento. Esta mujer averiguó algo que nosotros también, me parece que como antecedente, tenemos que ver cómo lo hacemos. Y lo que esta mujer hizo fue derrochar la vida para amar y servir a Jesús, que no es algo irrazonable ni absurdo. Esta mujer descubrió eso y yo no sé si usted lo ha descubierto, hermano. Yo no sé si usted y yo lo hemos descubierto, porque a veces, hermanos, nosotros como seres humanos, en causa de debilidad, nosotros a veces atendemos a ciertas cosas de la palabra y nosotros creemos que estamos al servicio de Jesús, pero estamos al servicio de Jesús por una causa a veces equivocada, hermano. Porque el día en que usted y yo no podamos desaparecer y que Cristo aparezca, usted y yo estamos buscando lo nuestro. Por eso usted y yo siempre buscamos tener la razón. Por eso usted y yo nos gusta decir, es que Dios me dijo. Por eso a usted y a mí nos gusta decir, es que yo sí sé qué es lo que Dios quiere de mí. Usted y yo no sabemos nada de eso. El único que sabe eso es el Cristo de la gloria. Y si este no se manifiesta en ti y en mí, usted y yo estamos caminando por mal camino. Y yo tengo que asegurarme de esto. Esta mujer buscó derrochar la vida para amar y servir a Jesús, que no es algo irracionable ni absurdo. ¿Y por qué pongo esto? Que no es ni irracionable ni absurdo. Bueno, hermano, porque ahí tenemos dos grupos y el sentido común que esta mujer le persiguió se llama el sentido común del amor. Porque déjenme contarles un poco que este perfume, que se manejaba en una botella con un cuello muy grande, este tenía un valor más o menos del salario de un año de una persona. Perfumillo, el salario de un mes, de un año de una persona.
Eso fue lo que ella le echó a Jesús encima. Posiblemente esta mujer, por supuesto, porque cuando el cielo dice algo de alguien, usted tiene que tomarlo en cuenta. ¿Qué dijo el cielo de esta mujer? Ustedes se acuerdan que el domingo pasado yo dije, hay vasos que Dios busca para manifestar su gloria y su palabra. Juan dice, nacido de mujer, no hay otro, hermano. No hay, usted nadie le va a quitar el puesto a Juancito. Con un ministerio muy sencillo, un ministerio en el cual él solamente proclamó la verdad de Dios. Una iglesia muy poquita, muy cortita, y ahí proclamó toda la verdad. Y Jesús y la palabra y Dios dice, como Juan, no hay ¿quién? Ninguno. Dígale aquí al hermanito que está a la pared, como Juan no hay ninguno, no trate usted de hacer más nada. Como Juan no hay ninguno. Pero ¿qué dice de esta mujer? De esta mujer, la escritura dice, y Jesús dijo, entre otras cosas, Jesús dijo, el sentido común del amor que llevó esta mujer hasta Jesús de Nazaret, que lo llevó hasta ahí, que la llevó hasta ahí, dijo Jesús, de esta mujer se hablará por siempre. ¿Será un profeta Jesús o no? Yo hoy estoy hablando de esta mujer. ¿Cuántos años, cuántos siglos han pasado? ¿Cuántos siglos han pasado? Y yo hoy estoy diciendo lo que Jesús dijo. Jesús dijo, de esta mujer se hablará en todos los púlpitos. Le dijo, don Gerardo, cuando usted tenga la posibilidad de ser un servidor y esté predicando, acuérdese de esta mujer. Esa es una palabra de Dios para mí, por eso la predico. De esta mujer se tiene que hablar en todos los púlpitos. Porque Jesús, como profeta, lo dijo. Y la palabra del profeta se cumple y se mantiene antes, durante y después. Sí, estamos viendo a ver qué es un profeta, ¿verdad? Porque ahora estamos escasos. Un montón de mentirosos, vividores, en su mayoría. El sentido del amor. Y Jesús dijo, de esta mujer hay que hablar. Esta mujer tenía un corazón que daba testimonio del amor, de cuánto el amor era para ella. Es decir, hermanos, el costo que tenía este perfume, el anhelo profundo de esta mujer no le impidió tocarse la bolsa, hermano. Esta mujer tenía y sabía cuánto costaba eso, hermano. Esta mujer sabía. Pero vean donde empiezan a aparecer, hermanos. Empiezan a aparecer algunos grupos muy parecidos. Pero veamos un poquito el asunto del nardo puro. Vean el verso 3, hermanos. Dice que era de mucho precio. Libre de todas las cosas, el valor en que se estima una cosa, eso es de mucho precio, el esfuerzo, sufrimiento y padecimiento que se atraviesa para obtener algo, costo grande, eso significa mucho precio, inmenso, algo grande. El costo del perfume que María trajo al Señor fue de un año de trabajo y equivaldría en nuestro tiempo a $8,000 americanos. Yo el 3 de diciembre cumplo años, con la mitad me conformo. $8,000 americanos. La pregunta es que si usted y yo estaríamos dispuestos a traer al Señor algo por lo que Él hizo, por usted y por mí. ¿Cuánto estamos nosotros? Y aquí es donde está otro descubrimiento. Usted está listo para entregarle al Señor lo que realmente Él quiere de usted. El Señor no anda buscando dinero. Aquí en el set sí. Acuérdense del regalo para el set, hermanos. Vamos, necesitamos ver cómo cambiamos esto. 650,000 pesos. No es nada aquí, entre todos. Si ustedes dan lo que tienen que dar, lo sacamos. El punto está entonces en si yo estoy dispuesto a traerle a Jesús. Y aquí está el gran descubrimiento que esta mujer hace en las Escrituras. Esta mujer trae el perfume. Jesús menciona, y cuando esta mujer trae ese perfume de ese precio, de ese costo, nos está retando a nosotros a que tengamos a Jesús aquellas cosas que nosotros necesitamos traer, que no necesariamente es plata, pero su carácter, su forma, sus mentiras,
sus tradiciones, las formas en que nosotros como cristianos a veces nos comportamos de mala manera. Esas son las cosas que Jesús quiere que usted le entregue. Esa farsa, esas formas, esas críticas, ese orgullo, esa soberbia, esas formas que a veces en nosotros todavía en nuestra humana debilidad salen. Eso es lo que Jesús quiere que usted le lleve ahí. No traiga otra cosa. No le traiga a Jesús ninguna otra cosa. Jesús puede con tu carácter, con tu personalidad. Jesús puede con tus críticas y tus formas, tus mentiras y con las mías. Jesús quiere que usted le traiga eso. No se aventure en la vida a ninguna otra cosa. No sigamos viviendo como personas que solamente queremos y creemos en nosotros por lo que somos o por lo que estamos haciendo. Jesús quiere eso de usted. Y esto es lo que prueba esta mujer, el valor, en la forma en que esta mujer agradece a Dios por lo que hizo por ella y le entregó todo. ¿Cuántos estamos dispuestos a entregar todo a la palabra? Porque es a la palabra, es a Cristo mismo. ¿Estamos listos? Vean entonces, hermanos, cómo hay un reflejo en medio de todo esto, ¿verdad? Es decir, con esto vemos que el valor que ella daba a su salvación y a la obra de Jesús que realizó en ella tenía un precio muy alto. Para ella valía eso, hermano. Y valía derramarse delante del Señor a sus pies, derramar, ungirlo, y dice, derramar sus lágrimas ante sus pies. Y Jesús entonces hace un comentario y le dice a este hombre, que era un fariseo, un religioso judío, tradicionalista. Y le dice, vea, resulta, muchacho, que yo llegué aquí y ni a usted se le ocurrió tan siquiera lavarme los pies. Vea usted, lo único que hizo fue darme por la boca. Es decir, una buena cena, pero no se le ocurrió hacer el gesto más imprescindible, importante que un ser humano tiene que hacer. Humillarse ante la palabra, humillarse ante el Rey de los Reyes. No lo hizo, hermanos. Y Jesús se lo señala, Jesús se lo critica. El perfume era de mucho precio, pero también era de nardo puro. Y noten ahí el nardo puro. Cuando hablamos del nardo puro o se habla de algo puro, se está hablando libre o exento de toda mezcla o contaminación. Correcto, justo, exacto, ajustado, genuino, confiable. Usted es un nardo puro, hermano. Usted es confiable. O usted habla de los demás. Yo hablo de los demás cuando no están presentes. Yo soy puro, soy exacto. Porque si no, usted, hermano, y yo no calificamos para ser derramados a los pies de Cristo. Usted y yo no estamos listos para el servicio. Si usted está sirviendo de una forma en la que usted y yo no podemos ser puros, exactos, maduros, transparentes, en lo que lo puro tiene que ver con lo exacto, con lo genuino, con lo confiable, de lo mejor, verdadero, sincero, sin doblez. María estaba simbolizando con el nardo puro que ella era una mujer completamente libre, sanada de toda impureza y contaminación. La iglesia necesita hoy entender, y tenemos que entenderlo, iglesia como iglesia, que necesitamos ser un nardo puro para estar adorando a Dios. Pero hermano, ¿cuántas veces no estamos adorando a Dios? Y yo no quiero echar aquí ni señalamiento, porque de todas formas también yo estoy con ustedes. Si de principio algo no funciona en medio de la comunidad de fe, al final yo soy el problema, este que está aquí. No son ustedes. Digan amén. Muchas gracias. Lo apunto. Pero es verdad. Pero somos nosotros responsables. Nosotros estamos llamados aquí en esta parte de la palabra, de buscar la palabra en la historia que a nosotros nos está llevando al conocimiento y a esta verdad, que tenemos que ser nardo puro, sincero, sin doblez, transparente. Usted y yo tenemos que saber si usted y yo somos así o no somos así. Porque si usted no es así, hermanos, Él no recibe de usted ofrenda. Pero vean esto, hermanos. Dentro de todo esto, lo que también acontecía, ¿verdad? Es que mucho de lo que aquí se está debatiendo es, y la pregunta en juego es, ¿quién es Jesús para usted? Porque dependiendo quién es Jesús para usted, usted va a hacer lo que realmente Él quiere que usted haga.
¿Quién es Jesús para usted? ¿Quién es Jesús para usted? Porque cuando usted y yo hacemos algunas cosas que están fuera del orden de Dios, cuando usted y yo hacemos cosas que no pertenecen a la piedad, cuando usted y yo hacemos cosas que no son de santidad, usted y yo estamos dándole un precio a Jesús. Cuando usted y yo tratamos mal a una persona, usted le está dando un precio a Jesús. Cuando usted y yo mentimos, usted y yo le estamos dando un precio a Jesús. Eso es una verdad de la palabra. Entonces, si usted se come al pastor, usted es porque se come a Jesús. Porque si usted deja que Jesús se refleje y salga, Jesús no me va a comer, Jesús me va a exhortar, me va a animar, me va a consolar y me va a llevar por senda de justicia. Me va a dar el beneficio de la duda. Cuando usted miente, Jesús en usted no se produce, porque en Jesús no hay mentira. El mentiroso es el diablo, y cuando usted miente, usted es del diablo. Amén. Eso es lo que está. El valor de Jesús es lo que usted le da, hermano. No podemos fantasear. Nosotros tenemos que ser muy claros y ir a la madurez espiritual. El valor que usted le da a Jesús es lo que usted es, no lo que usted dice de él. Todos amamos a Jesús. ¿Cuántos amamos a Jesús? Todos amamos a Jesús. ¿Cuántos amamos? Sí, en Semana Santa hasta las lágrimas se nos salen viendo la película. Pobrecito, cómo lo clavaron. Y Jesús decía, no, lo que yo quiero es que realmente me crucifiquen. Pero nosotros lo malentendemos. Pobrecito, y pobrecito, y pobrecito. Y ningún pobrecito. Pobrecito, estoy como tico. Pobrecito. ¿Cuánto vale Jesús para usted? Es cuánto usted entiende la palabra y la vive. Estamos llegando a un momento, hermanos, en donde ya usted deje de vivir por inspiración. Deje de estar tan motivado. Es que el Señor me dijo, es que la obra, es que aquí, es que los que están en la cárcel, es que los pobres, es que... Jesús no está en eso, hermanos. Jesús no está en eso. Eso ya Él lo hizo. Eso ya Él lo redimió. Él ya tiene el cuidado. A usted no le va a pasar más de lo que le tenía que pasar. A mí no me va a pasar más ni menos de lo que ya tenía yo que vivir. Esa es la soberanía de Dios. Pero ¿cuánto vale Cristo para ti? Eso es la demostración del diario vivir. En el diario caminar yo muestro cómo amo a Jesús. ¿Cuánto Jesús vale para mí? ¿Usted cree que si usted ve a Jesús en su hermana, en su esposo, en su esposa, usted trataría a su esposa así? Ni a palos. ¿Usted trataría a su hermano así? Ni a palos. ¿Usted le haría caso a su esposo en cosas que son incorrectas? Ni a palos. ¿Usted le haría caso a su esposo? Ni a palos. ¿Usted le haría caso a su hermano? Ni a palos. ¿Verdad que no? Porque cuando nosotros podemos ver cuánto valioso es Jesús para mí, entonces el asunto cambia. Porque entonces yo entiendo cuánto Jesús es valioso para mí. Entiendo cuánto tengo que llevarle al mundo perdido a Cristo. Porque ellos tienen una desesperanza y la única esperanza es que ellos vean a Cristo en mí. Amén. Esa es la palabra profética más segura. Ahora, se da una discusión que también yo quiero llevarles y llevarnos ahí. Porque esta mujer hace algo, hermano. Ella dejó su marca en la historia. Ella dejó una marca en la historia. ¿Qué marca está dejando usted en sus hijos? ¿A qué huele el cuarto cuando usted sale del cuarto de sus hijos? ¿A qué huele su casa? ¿A qué huele su casa? ¿Cuál es la marca? ¿Cuál es el ADN que en sus hijos hay? Vean a sus hijos. Veamos a nuestros hijos y usted va a poder ver qué hay de usted ahí. Solo mírenlos, solo véanlos, solo miren el comportamiento, solo miren cómo caminan, cómo trascienden y usted va a tener que entender algo del ADN que usted ha puesto ahí. Naturalmente, ¿verdad? ¿Por qué tan serios? Esa es una verdad espiritual. Los hijos no son ni más ni menos de lo que yo y usted somos. Ellos aprenden conductas aprendidas. Entonces algunos papás nos sentimos medio frustrados porque nosotros nos creemos muy santos y los hijos no son tan santos. ¿Verdad que sí? ¿O no? No es esto lo que estoy percibiendo. Eso es lo que estoy recibiendo aquí, hermano. Pero usted y yo tenemos que dejémonos de engaños. Usted y yo hemos tenido que hacer algo
Y hoy tenemos la oportunidad de hacer un cambio radical buscando la palabra y haciendo que Cristo en nosotros funcione para que las cosas empiecen a ser distintas. Porque por lo demás, nosotros en nuestra propia prudencia, en nuestras propias tradiciones, en nuestras propias formas, nosotros hemos creado a nuestros hijos. Así los hemos criado. ¿O no? A mí me pegaban todos en mi casa. Y yo era el menor. Pero eso es un asunto donde así era como se aprendía. A punta de garrote. Llegó otro momento donde ya no es el garrote. Ahora es otra forma. Y llegó otro momento donde ya, ahora yo no sé, ahora la forma se llama negociar. Yo digo, negociar es la manipulación que estos chiquitos tienen, hermanos. Qué manipuladores son impresionantemente, ¿verdad que sí? Pero eso es una forma que el sistema del mundo les ha introducido y que nosotros los papás tenemos que ver cómo lo hacemos. Un chiquito no te puede manipular. En su casa manda usted. Mientras vive el techo de su casa, aquí mando yo. Punto. No le gusta, a ver qué hace por su vida, papá. Pero nosotros los papás nos cuesta un poco esta marca del ADN. Es lo mismo que hace Jesús en la palabra. Jesús a esta mujer no la rechaza. Jesús la recibe porque esta mujer viene y se humilla delante de Cristo, delante del Cordero. Y el que se humilla será levantado. Nosotros necesitamos aprender, padres de familia, y nosotros como comunidad de fe, hermano. Nuestros muchachos están creciendo y nunca es tarde para poner la mano ahí, la mano de la palabra, la mano fuerte, lo que la Escritura dice. Yo no le estoy diciendo que lo agarre a leño, no, para nada. El amor apache no funciona. Pero sí la palabra, hermano, confróntelo con la palabra, no para que él haga lo que usted quiera, para que él haga lo que la palabra quiere. Sí me estoy dando a entender, porque nosotros queremos que nuestros hijos cambien para sentirnos mejor nosotros. Sí, que dicha que soy chiquito, mira que chiquito. Cuando usted oiga a alguien diciendo, mira que mis hijos sí son obedientes, usted tiene que enmarcar esa conversación en algo. Qué chiquillos más astutos se tiene esa gente. Porque cuando están con los papás son una cosa y por fuera son otra. Casi siempre es así. Pero nosotros tenemos que entender que el principio de la palabra es que nuestros hijos hagan todo lo que Dios quiere que ellos hagan. Eso es el punto. No es el punto de meterles un asunto religioso en la cabeza. Es decirle, no se dejen de congregar, hijos, porque esto trae bendición a sus vidas. Honre a su papá y a su mamá, porque es el único mandamiento con promesa. No para que lo hagan por mí, es para que lo hagan para Cristo. Y ahí es donde está nuestro problema a veces. Entonces nuestros hijos hacen con nosotros todo lo que quieran. ¿O no han visto ustedes cómo los chiquitos, los hijos chiquiticos traen a los papás para todo lado? ¿Verdad? Vamos, y chiquita se pega 3 alaridos y saca a los papás de donde sea. Tiene una capacidad que es monstruosa. De verdad, es. Sí, ustedes, ¿verdad que sí? Todos hemos o no hemos pasado por ahí. Los que tenemos hijos, no hemos pasado por ahí. Que chiquitico, lleva y usted está creando un monstruo peludo, con dientes sangrantes. Un monstruo peludo. Que el tiempo, hermano, usted dice, uy, qué torta. Instruye al niño en su camino, en la palabra. Cuando fuere viejo, no se separará de él. Pero sí me doy a entender. Jesús acepta a esta mujer. Y vean lo que pasa en la conversación. Porque muchos de los que estaban ahí estaban en contra de Jesús. Porque la religión siempre está en contra de Jesús. Jesús dijo, esta mujer, déjenla, le dice. Es más, lo leo literal, para no brincarme ni entrar en otra cosa. Lo leo literal. Y Jesús estando ahí en el verso 6, Jesús les dijo, déjenla. ¿Por qué la molestan? Dejen de molestarla. Déjenla. Porque buena obra me ha hecho. Hermano, de nosotros se tiene que decir que Él ha producido en nosotros una buena obra y que nosotros hemos hecho una buena obra para Cristo.
Y la buena obra que nosotros podemos hacer para Cristo es que la palabra sea viva y eficaz y cortante, más que espada de dos filos. Nosotros necesitamos, hermano, yo con vehemencia lo vuelvo a decir desde aquí, hermano, necesitamos, incluido yo, necesitamos yo primero vivir la palabra de Dios. Nuestras relaciones interpersonales tienen que estar permeadas por la palabra, sin mediar costos, sin mediar lo que tenga que ser, haciendo lo correcto, cueste lo que cueste. Si yo digo sí es sí, si digo no es no, porque más de esto de mal procede. No está bien que usted me diga a mí que sí viene y no viene. No está bien que yo le diga a usted que yo voy y después no voy. No está bien. Esto es lo que está enmarcando el mal testimonio en los cristianos. Y la iglesia no se está viendo favorecida porque no estamos viviendo conforme a la palabra. Entonces, voy terminando. Vean lo que pasa más adelante con esta mujer. Entonces, Jesús le dice, no la molesten porque ella está haciendo algo. Cuando usted está haciendo lo correcto delante de Dios, usted no se intimide para que aquellas personas lleguen y le digan, de hermanito, ¿por qué así? De hermanita, ¿por qué? No, no. Si usted está haciendo lo que Dios quiere que usted haga y está escrito en la palabra, y usted lo está haciendo conforme a la palabra, del cielo va a salir la voz de Jesús diciendo, no molesten a esta persona. Ella está haciendo una buena obra. Lo otro que se da es que muchos estaban ahí y en un relato Judas, es un espíritu que se ha dispersado mucho por la iglesia, y entonces agarran y empiezan a decirle, ¿cómo esa mujer está desperdiciando el salario de $8,000 para echárselo en la cabeza a ese hombre? ¿Cómo es posible? No mejor hubiéramos vendido eso y le hubiéramos dado a otros. Oye, hermanos, ese espíritu tacaño que opera en la iglesia, porque a veces ustedes no dan el diezmo y la ofrenda porque piensan que es mucho o porque piensan que se pueden quedar sin comprar algo. Ese espíritu es un espíritu del que estaba ahí. Ese espíritu nació ese día de ahí. Es como el de Judas, porque Judas decía, ¿cómo es posible que esto lo hubiéramos vendido y se lo damos a los pobres? ¡Qué mentira! Era para tener más plata en la bolsa y robárselo. Judas es puesto ahí. Y otro grupo que estaba ahí diciendo, pero ¿cómo es posible eso tan caro? Eso tan caro para ser desperdiciado ahí. ¿Cuánto valor tiene Jesús para usted? Esta mujer dice, no me importa, todo lo que tengo yo lo doy. Los relatos de las mujeres que dan todo, como la viuda que dio todo, son lo que el Espíritu en la palabra debe venir a nosotros y a nuestros núcleos familiares. Nosotros no podemos ni debemos escatimar esfuerzos para dar lo que de Dios es y en lo que de Dios tengo que darle. Porque hay tanta cosa que está pasando. Porque las finanzas están siendo a veces tan para allá y para acá. Porque nosotros pensamos que es que le estamos dando a alguien. Y pensamos que es que entonces el pastor pues para hacer lo que quiera. O pensamos que no, hay que ser cautelosos. Qué cauteloso, si usted no le da al Señor, usted cree, hay mucha gente que cree en los prodigios, señales y milagros, pero no cree en que hay que darle a Dios de lo que Él me dio durante la semana. Ve qué bonito. Hay otros que creen que hay que cantar y alabar al Señor y se derriten y se desmayan y es como, ¿verdad? Ahí, así como desmayados en la arena, en la adoración y en los criterios y en las formas. Pero ni a palos vienen a la iglesia, pero ni a palos le dan al Señor. Esta mujer mostró cuánta valía tiene Jesús. ¿Cuánto vale Jesús? Usted véalo cuando usted tiene que tocar su billetera. Porque la obra es de Cristo. La iglesia no la estableció el hombre, la estableció Jesús. Y usted me dice, ¿pero cuál iglesia? La iglesia. Y mientras nosotros estemos siendo iglesia y haciendo y buscando la palabra y siguiendo la palabra trazada, con criterio, viviendo en santidad, nosotros somos iglesia. Esta mujer termina el texto. La identidad espiritual que Dios nos da está enmarcado, hermanos, en esto. ¿En cuál es la forma, hermanos? ¿Qué deja usted cuando usted sale de su casa? ¿Qué deja usted cuando usted conversa
en medio de los hermanos? ¿Qué deja usted en medio de este domingo que usted se congregó? ¿Qué deja usted? ¿Qué dejo yo? ¿Cuál es el olor? Ese perfume era un nardo puro y se esparció por toda esa casa. Y esa casa olía a nardo puro. Y el que entraba ahí tenía que decir: ¡hay nardo puro! ¡Hay un perfume agradable! Aquí huele a perfume. ¿A qué huelen nuestras casas? ¿A qué huelen nuestros corazones? ¿A qué huele nuestra boca? ¿A qué huele, hermano? ¿A qué huele? ¿A qué olemos? Y iba a decir yo como mi mamá: ¿a qué huelemos? En Santa Bárbara eso es correcto, pero aquí no, pues se me van a asustar. Pero ¿a qué huelemos? No, ¿a qué olemos, hermanos? ¿Cuál es el olor que desprendemos cuando pasamos en medio de esta sociedad? Los vecinos, ¿a qué huelen? Cuando nosotros llegamos al barrio, los vecinos, ¿qué piensan de nosotros? Ese es el olor. Esa casa se llenó de olor, pero eso tiene un precio. Es derretirse delante de los pies del Cordero. Es venir a la presencia de la palabra. Es manejar la palabra. Es creer la palabra. Es entender la palabra. Cuando yo entiendo la palabra, dice el apóstol Pablo: lo que usted, el Señor, le dio en la semana, tráigalo. Lo que quieran hacer con eso no es su problema. Y usted me va a decir a mí: bueno, y si lo malgastan, ¿qué importa? A usted Dios le dio, a usted hermano. Si usted está llamado a congregarse, congréguese, hermano. Si usted está llamado a adorar, adore. Si usted está llamado a ayunar, ayune, hermano. ¿Por qué tengo que esperar que otros lo hagan? ¿A qué huelo yo? ¿A qué huele su hermano? Esta mujer dejó una huella. El ADN de esta mujer, la identidad espiritual que Dios le da a esta mujer es que en todos los púlpitos se hablará de ella. ¿Qué dice Jesús de usted y de mí en esta mañana? ¿Qué dice el cielo de usted y de mí? Jesús sí tiene una categorización, hermanos. Jesús sí sabe quiénes son sus hijos y quiénes son hijos de desobediencia. Jesús sí sabe quién está mintiendo y quién está viviendo religión. Jesús sí sabe. Jesús sí conoce tu corazón y el mío. Y ahí el olor grato son las oraciones de los justos, dice la Escritura. La oración de los justos es como un olor grato delante de Dios. Hermanos, es el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, en donde él habla, hermanos, con respecto a que este cambio, esta forma, lo que ocurrió en la vida de María, tiene que decirse de la vida de nosotros. Yo haré que su nombre quede registrado en la historia de sus generaciones, fue lo que dijo Jesús. Y todos lo recuerden como el hombre o la mujer que cambió el rumbo de sus vidas para bendición. Yo creo que la propuesta es que tenemos que dejar también que el perfume de nardo puro de mucho precio en la historia de tus generaciones sea verdad. La única herencia que usted dará a sus hijos será santidad a Jehová. Un hombre que vive la palabra, un hombre que vive conforme la palabra. Lo demás, hermanos, servirá solo para pleitos. Eso es de herencia y todo. Mejor decirle al pastor: pastor, no pelea. Lo demás en familias, eso es para pleitos. Si no, véanlo en las noticias nacionales e internacionales, ¿verdad? Están peleando por ese pobre hombre. Hermanos, en esto concluimos. ¿Qué olor estamos dejando en este caminar cristiano? Amén. Se me quedaron muy serios, pero bueno, seguro sí, había que quedarse serio. El Señor les bendiga. El Señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros y ponga en nosotros paz en el Espíritu Santo. Necesitamos encontrar la palabra. No una palabra, la palabra, la que me da vida. Y que yo pueda de verdad, hermano, ser ese nardo puro, de mucho precio, para que en todo Jesús sea glorificado. ¿Cuántos damos la gloria al Señor? ¿Salimos con nuestro corazón hinchido? ¿Podemos darle la gloria al Señor? Solo Él merece la gloria. Dele las palmas, Él también las merece. Él es bueno, Él es bueno, Él es bueno y su misericordia es para siempre.